Ya, el 2 nos dice, en los polinomios de grado 2, considera el subespacio vectorial, W, determine él o los valores de lambda pertenecientes a los reales, tal que la dimensión de W sea 1. ¿Ya? A ver, una transformación lineal es base si es LI. Mi transformación lineal es LI por si por tener rango de instrucción única, eso pasa. Sí, sí, está bien lo que respondió Leo también. Sí, eso, para que sea una transformación, o sea, una transformación lineal es base si es LI. ¿Ya? Eso pasa siempre. Siempre tiene que ser así. Y para que sea LI, por el teorema de rango tiene que tener solución única. Así que sí. Ya, entonces eso me preguntan. Nos preguntan los valores de lambda para que la dimensión sea 1. Ya, entonces, aquí aplicamos al tiro un CELPA, porque tenemos el tiro un sistema de ecuaciones y así encontramos los valores de lambda que cumple con lo que nos piden. ¿Ya? Entonces, ya tenemos este CEL, ¿cierto? Ya, aquí me quiere decir los componentes de la matriz. Sé que ya la mostré, pero imaginemos que no lo hice ya. ¿Quién me dice cuáles son los componentes de cada de matriz? Por el chat pueden hacerlo igual, ¿no? Ya. Ya, entonces aquí el que acompaña a 0, o sea, a la 0, 1. El que acompaña a la sub 1, menos 1. El que acompaña a la sub 2, menos 4. ¿Ya? Entonces nos queda la primera componente, 1 menos 1 menos 4, igual a 0. Ya. Para la sub 0, aquí no hay a sub 0, entonces a sub 0 es 0. El que acompaña a la sub 1 es 1. Y el que acompaña a la sub 2, alfa menos 1. ¿Ya? Alfa menos 1. Y aquí, el que acompaña a la sub 0, 1. El que acompaña a la sub 1, menos 1. Y el que acompaña a la sub 2, alfa. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Lo mismo, encontramos un pivote, el primer componente de la matriz. Justo tenemos un 1, mucho mejor. Entonces escalonamos. Aquí ya no tenemos que hacer un 0 porque ya está escalonada esa parte. Entonces tenemos que hacer un 0 solo en esa. ¿Cómo hacemos un 0 ahí? Restamos ambas filas. ¿Ya? Entonces, a la fila 3 le resto a la fila 1. Me queda un 0 acá abajo. A esta le resto a esta, también me queda un 0. Y al alfa le resto menos 4, entonces me queda alfa más 4. O sea, alfa, lambda, perdón. Entonces nos queda así. ¿Ven? Aquí ya está escalonada. Y nos quedan esos tres pivotes. Ya, entonces, por el teorema del rango, tiene que tener. eh, o sea, perdón. Por el teorema del rango sale que alfa es igual a menos 4 o igual o distinto de menos 4. La pregunta, la pregunta era. Determine los valores de lambda para que la dimensión de W sea 1. ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son los valores de lambda para que la dimensión de W sea igual a 1? Esa. Ya. Entonces, analizamos qué pasa cuando lambda es 4. ¿Ya? Aquí lo que a nosotros nos sirve es que el teorema del rango nos dé infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si nos da una única solución, significa que la única solución que existe es que todos valgan 0. ¿Ya? Eso siempre pasa. Si nos da única solución, significa que eh, las componentes que tenga, si es A0, A1 o A alfa, es 0. ¿Ya? Entonces él quiere 0, por lo que el rango de A es igual al rango de AB, es igual al... Sí, sí, pero aquí no nos están pidiendo el ker, nos están pidiendo... No, 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 eso es lo que acabo de decir. Aquí estamos buscando que que tenga infinitas soluciones. Porque cuando tenemos solución única, pasa eso que dices tú, lo que dice Leo.
el ker va a ser 0 y va a existir solución única. Entonces, la única solución que existe es que todos valgan 0. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Y lambda menos 4 y lambda distinto de menos 4. Es por este. ¿Ya? Si lambda es 4, o sea, perdón, si lambda es menos 4, este se hace 0. Por lo tanto, el rango de la matriz va a ser, o sea, el rango de la matriz 1 va a ser 2 y el rango de la matriz 3 también va a ser 2, pero van a ser menor la cantidad de variables. ¿Ven? Es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Por eso es lambda menos 4 y lambda distinto a menos 4. Ya. Aquí lo escribí mal. Era menos 4. Ya, entonces el caso 1 es cuando lambda es igual a menos 4. Entonces este se nos hace 0 por lo que dije recién. Y aquí el lambda menos 1 va a ser menos 4 menos 1 menos 5. ¿Ya? Lo reemplazamos en la matriz. Entonces aquí el rango de la matriz A va a ser 2, porque tenemos dos filas no nulas. El rango de la matriz ampliada también va a ser 2, porque solamente tenemos esta fila nula. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo rango. Pero va a ser distinta la cantidad de variables. ¿Ya? Y es 3, perdón. Y ahí la cantidad de variables es 3. Entonces es menor a la cantidad de variables, por lo tanto tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Si tiene infinitas soluciones, nosotros a esta matriz la pasamos de nuevo a un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces nos queda a sub 0 menos a sub 1 y menos 4a sub 2, ¿ya? Igual a 0. Queda esta, la primera. Y luego nos queda a sub 1 menos 5a sub 2, ¿ya? Lo mismo. De aquí sacamos que a sub 1 es 5 veces a2 y a sub 0 es 5 veces a2 más 4 veces a2, ¿ya? ¿Por qué sale esto? Porque nosotros vamos a tener que probar que esto es como, como que pertenece al conjunto, ¿ya? Entonces tenemos que dejar que una variable, o dos, o lo que sea, quede en términos de la otra, ¿ya? Que entonces lo más fácil fue dejar ambas en términos de A2, ¿ya? A sub 0 y a sub 1 están en términos de A2. Entonces, por lo que A sub 0 es 9a2 y A sub 1 es 5a2. Ya, entonces ahora volvemos a lo que nos decían en el enunciado, porque nos daban esto, ¿ya? Solo que aquí nos daban el sistema de ecuaciones. Ahora nosotros donde tenemos el sistema de ecuaciones reemplazamos nuestras dos condiciones, ¿ya? ¿Se entendió aquí lo que hice? ¿Por qué llegamos a esto? No. Ya, miren. Ya, se entendió la parte del el análisis del rango, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Ya, el teorema del rango bien. Ya. Entonces, si tenemos infinitas soluciones, llegamos a esto. Ya. Entonces, de aquí nosotros volvemos a nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Volvemos a escribir nuestra matriz como una ecuación, ¿ya? Entonces, esta pasa de nuevo a una ecuación. Esta, ya la escalonada, no la inicial. Ya, entonces aquí nos queda que al A sub 0, que es esta componente es A sub 0. Entonces, ¿quién lo acompaña? Un 1. Entonces solamente nos queda A sub 0. Luego, esta es A sub 1. Entonces nos queda menos A sub 1. Y este es menos 4A sub 2, ¿ya? Igual a 0. Lo mismo con la segunda componente. Nos queda A sub 1 menos 5A sub 2. Igual a 0. Ya. Tenemos esto, ¿cierto? Solo una duda. Llegamos abajo y creamos los generadores para que poder determinar las dimensiones con lambda. Sí, sí, eso mismo. Vamos a buscar un generador para W con el lambda menos 4. Igual la menos 4. Sí. Ya, entonces de esto, nosotros vamos a dejar una de las variables en términos de la otra. ¿Ya?
para que sea más fácil analizar el generador después, ¿ya? Porque eso estamos buscando, ¿ya? Perdón, se me había olvidado cómo decir a qué queríamos llegar, pero sí. Estamos buscando los generadores de W, ¿ya? Para eso encontrar sacarle a eso la dimensión y esa dimensión nos tiene que dar igual a 1, ¿ya? Ya, entonces, eh, o sea, tenemos estas ecuaciones. Dejamos a sub 0 en términos de A2 y a sub 1 en términos de A2, ¿ya? Igual podría ser al revés, podría ser A2 en términos de A1 y a sub 0 en términos de A1, y así, ¿ya? Da lo mismo. Pero aquí como que nos sale más fácil despejar el A sub 1, ¿no? ¿Ya? Entonces pasamos sumando el 5 a 2 y nos queda así, A sub 1 igual a 5 a 2. Y el otro reemplazamos el A sub 1 acá y nos queda que el A sub 0 es 9 a 2, ¿ya? Ahora sí, ¿se entendió esa parte? Ya. Entonces tenemos esas dos condiciones. Ya, estas dos condiciones llegamos a esto. Ya. Para nosotros buscar un sistema de generadores, tenemos que reemplazar nuestras condiciones, ¿ya? En el, como en el enunciado, ¿ya? A esto le digo yo enunciado. Ya, entonces, A sub 0 es 9 a 2. Entonces, donde haya una sub 0, reemplazamos 9 a 2. Entonces, 9 a 2, porque aquí está la sub 0. Y A sub 1 es 5 a 2. Entonces, para el A sub 1, 5 a 2. Y A sub 2 se queda como A2, ¿ya? Que sigue siendo como esa la variable. Entonces, aquí nos queda todo en términos de A2. Entonces, nosotros tenemos que especificar esa condición, ¿ya? Que A2 pertenece a los reales. Ya, entonces aquí factorizamos A2 y nos queda 9 más 5x más x cuadrado, ¿ya? Que son los que acompañan a la 2. Y seguimos poniendo nuestra condición, A2 perteneciente a los reales. Entonces nos va a quedar este polinomio es un generador de W, ¿ya? Entonces, tenemos solo un polinomio, entonces la dimensión es 1, ¿ya? Esto es distinto cuando tenemos que la dimensión de los polinomios o la dimensión de las matrices, ¿ya? Sino que la dimensión del espacio vectorial o subespacio vectorial W es 1, ¿ya? Porque solo tiene un polinomio adentro, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ya. Entonces, por lo tanto, este polinomio es una base para W y su dimensión es 1, ¿ya? Entonces, el valor de lambda igual a -4 nos sirve, ¿ya? Pertenece a la solución que estamos buscando, que es que la dimensión sea 1, ¿ya? Ahora nos falta analizar el otro caso, cuando lambda es distinto de -4. Entonces, cuando lambda es distinta a -4, ninguno de los pivotes se va a hacer 0, ¿ya? Que eso eran como de ahí sacamos las condiciones. Ya, entonces, como ninguno va a ser 0, el rango de la matriz A va a ser la matriz ampliada. O sea, perdón, el rango de la matriz A es 3 y el rango de la matriz ampliada también es 3, ¿ya? Por eso dije eso del rango A es lo mismo que el rango de la matriz. Ya. Y la cantidad de variables también es 3. Por lo tanto, tiene solución única, ¿ya? Porque tiene el mismo rango y igual a la cantidad de variables. Entonces, el sistema tiene única solución. Y como les dije al principio, cuando un sistema tiene única solución, significa que todos sus componentes son 0, ¿ya? Todas las variables, perdón. O las incógnitas, o como les digan, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, A sub 0 es igual a sub 1 y es igual a sub 2 y todo igual a 0, ¿ya? Entonces, si pasa eso, significa que nosotros vamos a tener un polinomio de estas condiciones. 0 más 0x más 0x cuadrado. ¿Ya? Ese va a ser nuestro polinomio. Porque todas las componentes van a ser 0, ¿ya? Entonces, nosotros volvemos. Esta parte no es necesaria, ¿ya? Ustedes pueden llegar a escribir que el generador es eso, ¿ya? Pero aquí yo lo quise para que quedara bien clarito, ¿ya? Entonces, tenemos la última condición, que todas las variables son iguales a 0. Entonces, ustedes reemplazan
y van a quedar que el polinomio es el 0 más 0x más 0x cuadrado. Entonces el generador es el 0 de los polinomios de grado 2. Por lo tanto, su dimensión es 0. ¿Ya? Cuando ustedes tienen solo el 0 de la matriz, el 0 de los polinomios, el 0 de los R, como R cuadrado, R cubo, o sea, perdón, R2, R3, R4 y así, es 0. Ya la dimensión siempre es 0. Entonces este no nos sirve para el enunciado porque nos pedían que sea de dimensión igual a 1. Entonces el lambda igual, o sea, el lambda distinto a menos 4 no sirve. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que nos preguntaban, ¿cuál es el lambda eh, que cómo se dice? ¿Cuál es el lambda que... Ay, lo dejé leer la pregunta. Determine él o los valores de lambda pertenecientes a los reales tal que la dimensión sea 1, solamente es lambda igual a menos 4. ¿Ya? Porque es el único que nos demostró eso. Entonces la respuesta es eso. ¿Ya? No es necesario escribirlo así como con estas cosas, ¿ya? Ustedes pueden poner la solución es que lambda sea igual a menos 4, por lo tanto se cumple que la dimensión es 1 y así. ¿Ya? ¿Se entendió? Sé que estuvo medio enredado este ejercicio, porque como que me confundí un poco, pero espero que se haya entendido. Si no, igual pregúntenme cualquier cosa. Que sea la pregunta más rara que ustedes encuentren, me la preguntan. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo claro. Ya. Ya, ahora venimos con el 3 entonces. Ya quedó todo claro en el 2. Vamos al 3. Ya. El 3 nos dice, en una matriz de 2 por 2 considere el subespacio vectorial W. Y entonces establezca un sistema de de generadores para W. ¿Ya? Hay que buscar unos generadores para W. Y la pregunta B nos piden determine una base para W y calcule su dimensión. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero la A. Nos piden un sistema de generadores. ¿Ya? Entonces, el espacio vectorial nos dice que una matriz igual a esto pertenece a las matrices cuadradas de 2 por 2. Tal que si la multiplicación de esta matriz con esa es lo mismo que... Mira, le voy a poner nombre mejor. SH, SB, o sea, perdón. SB, SH, SH y SB. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de B por A es lo mismo que la multiplicación de A por B. ¿Ya? Tenemos que probar que la multiplicación de estas matrices es conmutativa. ¿Ya? Generadores y bases, me parece. Eso pregunta la 3. Generadores y base y la dimensión. Eso pide la 3. Ya. Nosotros sabemos como desde las propiedades de las matrices que la multiplicación no es conmutativa ya. Pero aquí se puede demostrar. Ya. Entonces, nosotros primero multiplicamos ambas matrices para trabajar como con una matriz más sencilla, ¿ya? Para encontrar un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, multiplicamos esta primero. Entonces, nosotros sabemos que la multiplicación de matrices es como fila por columna, ¿ya? Entonces, 1 por X, X más 2 por Z, 2Z. Luego, 1 por Y más 2 por T. Eso. De nuevo, 1 por X, 3 por Z. Y 1 por Y y 3 por T. Entonces, Y más 3T. ¿Ya? Esa es la primera. Y la segunda, que es esta, tenemos X por 1 más Y por 1. X más Y. X por 2 más Y por 3. Entonces, X más 3Y. Luego, Z por 1 y T por 1. Z más T.
y Z por 2, T por 3. 2Z más 3T. ¿Ya? Simplemente multiplicamos las matrices. Ya. Entonces nos queda eso. ¿Ya? A es igual a B. Ya, yo le puse esa letra nomás, pero no es necesario que sea la misma A. ¿Ya? Voy a poner A prima. Y no se confunde y piensen que sea la misma ya, por si acaso. Ya, aquí nos dicen que A es igual a B. ¿Ya? Aquí yo hice como un pequeño sistema que no, para no hacerlo como con las matrices. Entonces nos dicen A es igual a B. Entonces, nosotros pasamos restando el B y nos queda A menos B es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación. Y de aquí vamos a sacar el cel, ¿ya? Entonces nos va a quedar algo así. A menos B igual al 0 de la matriz de 3 por, o sea, de 3 por 2, de 2 por 2, ¿ya? Entonces, eh, restamos. La resta de matrices es componente a componente. Entonces, x más 2z menos x más y más 2t menos 2x más 3y, ¿ya? X más 3z menos z más 2t y más 3t menos 2z más 3t. Entonces nos quedan todas estas componentes. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Hay alguna duda con lo que hice? ¿Algo que se no entendió? ¿Por qué multiplicamos o algo? No sé. ¿No? Ya, sigamos. Ya, de aquí planteamos el cel. ¿Ya? Nos tenemos que esta componente tiene que ser igual a 0. Esta componente tiene que ser igual a 0. Esta componente igual a 0 y esta componente igual a 0. Entonces nos queda ese cel. ¿Ya? Entonces eso le pasamos de nuevo a una matriz ampliada. Y aquí las componentes son X, Y Z. ¿Ya? Entonces, en X, en la primera o sea, en la primera ecuación no hay. Luego al Y le acompaña un menos 1, al Z un 2. Y al T, perdón, era X, Y, Z y T. Y al T un 0. Luego, menos 2 al X, menos 2 al Y, 0 al Z y 2 al T. Luego, 1 al X, 2, 0 al Y, 2 al Z y menos 1 al T. ¿Ya? Luego, 0 en X, 1 en Y, menos 2 en Z y 0 en T. ¿Ya? Entonces nos queda esa matriz. Aquí no, ven, aquí llegamos a esta matriz, ¿ya? Y siempre les digo que el pivote es el primer número, la primera componente, ¿ya? De la matriz. Pero aquí en este caso es el 0. Y el 0 no puede ser un pivote. Entonces nosotros cambiamos las filas, porque aquí tenemos un 1, ¿ya? ¿Podríamos haber trabajado con el menos 2? Sí. Como haber puesto cambiar la F2 por la F1. Sí, podríamos haber hecho eso. Pero es mucho más sencillo trabajar con un pivote igual a 1, ¿ya? Entonces cambiamos la fila 3 completa por la fila 1, ¿ya? Entonces cambiamos de fila y nos queda esto. Entonces aquí nuestro pivote va a ser 1, ¿ya? Aquí se nos hace 0 estas dos por la matriz inicial y tenemos que hacer solamente un 0 aquí, en menos 2, para escalonarla. Entonces, para hacer un 0 aquí, le sumamos dos veces la fila 1, ¿ya? Porque ahí queda menos 2 más 2, 0. Entonces, nos queda menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 0, menos 2. 0 más 2 por 2, 4. Y 2 más 2 veces menos 1, entonces 0 también, que se van a restar. Ya, entonces nos queda esa matriz. Ahora tenemos un segundo pivote, que es este, menos 2. Entonces, bajo este pivote tenemos que hacer 0. ¿Ya? Entonces, ahora a la F3, a la fila 3, le resto un medio de la fila 2. ¿Ya? Eh, y después a la fila 4 le sumo un medio, simplemente por el signo. ¿Ya? Por eso le sumo un medio de la fila 2.
Entonces, nos queda menos 1, menos, menos un medio de 2, va a quedar un menos 1 más 1, ¿ya? Entonces, 0. Luego, 2 menos un medio de 2, que es 4, o sea, perdón, 2, 0. Y 0 menos 0, 0. Y la última fila nos queda 1 más menos 1, 0. Menos 2 más 2, 0. Y 0 menos 0, 2. O sea, perdón, 0. Entonces nos queda ahí ya la matriz escalonada. Entonces, volvemos a nuestras ecuaciones. Aquí no tenemos que analizar el rango porque no nos están pidiendo base ni nada de eso. Ya nos están pidiendo un sistema de generadores. Entonces, volvemos a nuestras, ¿cómo se llama? A nuestras ecuaciones. Entonces, nos queda x más 2z menos t igual a 0 y menos 2y más 4z igual a 0. ¿Ya? Y esta se hace en todo 0, entonces no hay para qué escribirla. Ya. De esta, si nosotros la multiplicamos por un medio, para simplificar eso, nos queda menos y es igual, o sea, menos y más 2z igual a 0. Aquí podemos despejar y nos queda que y es igual a 2z. Si reemplazamos eso, o sea, perdón, si despejamos eso nos queda igual a 2z. Y luego aquí podemos dejar t en términos de x y z, o x en términos de dos, o sea, de z y t. ¿Ya? Ahí depende de ustedes lo que les acomode, con lo que quieran trabajar, da lo mismo. Pero les va a dar igual, ¿ya? Entonces, aquí yo despejé el t en términos de x y z, ¿ya? Entonces nos queda t es igual a x más 2z e y igual a 2z, ¿ya? Entonces nosotros de nuevo, igual que en el anterior, volvemos a nuestro como conjunto que nos entregan y nos dicen la matriz x, y, z perteneciente a las matrices de 2 por 2 con estas condiciones ahora, ¿ya? T igual a x más 2z e y igual a 2z. ¿Ya? Entonces, donde hay un t, nosotros reemplazamos eso, y donde hay un y, reemplazamos eso. Entonces nos queda x, 2z, z y x más 2z, ¿ya? Perteneciente a la matriz de 2 por 2 con x y z pertenecientes a los reales, ¿ya? Acuérdense de esa condición. Luego aquí factorizamos por x y por z, ¿ya? Porque son de las variables que dependen de la matriz. Entonces, si factorizamos por x, nos queda 1, ¿ya? 0, porque aquí no hay x, 0, porque aquí tampoco hay x, y 1. Y lo mismo con el z. Si factorizamos z, nos queda 0 aquí, un 2 acá, un 1 aquí, y un 2 acá. Entonces nos queda 0, 2, 1 y 2. ¿Ya? Y lo mismo, se mantiene la condición. X perteneciente a los reales y z también. Entonces aquí nosotros encontramos un sistema de generadores. Tenemos al 101 y al 0212. Entonces esos son nuestros generadores. Y ahí encontramos la primera pregunta, ¿ya? Porque el nada nos pedían un sistema de generadores para W. Y ese es. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿El la? Si de verdad que no es difícil, todo el rato es lo mismo. Trabajar con cel, expresar las condiciones, reemplazar, despejar. Nada más. ¿Se entendió? Sí, ¿podría mostrar el ejercicio de nuevo? ¿La pregunta dices tú? ¿O el ejercicio así como explicarlo de nuevo? A la pregunta. Ya. Al tiro. Ahí está. Es la pregunta 2. Esa. Ah, me equivoco. No, pues la 1 y la 2. Sí, la 3, perdón. Esa.
Ahí está. Igual les voy a mandar todo el desarrollo después a los WhatsApp ya, por si acaso. Igual va a estar subida la grabación a la del control 3. ¿En serio? Este fue de una PEP. Fue una PEP del semestre pasado, si no me equivoco. Era X, Y, Z, T. Es que probablemente si calcular base de kernel y generador. Oh, bueno, es que en realidad todos los ejercicios son parecidos y lo podías hacer con cualquier cosa. Tú les mandáis los ejercicios, no sé, pues le preguntáis todo de una PEP y se lo mandáis a ChatGPT y te pedís que le cambien los datos. Y eso realmente va a ser todo el rato lo mismo, si no, no hacen muchos ejercicios diferentes. Disculpe, siempre he tenido la duda si generadores y bases están relacionados. Siento que es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí, están relacionados, pero no siempre un generador es una base, ¿ya? Los generadores, o sea, para calcular una base tú necesitas unos generadores, ¿ya? Lo único diferente es que la base debe ser LI, ¿ya? Si es LI, si tu sistema de generadores es LI, es una base. Si no, no es base, ¿ya? Por eso les digo, un sistema de generadores no siempre va a ser base, ¿ya? ¿Se entiende por qué no son lo mismo? ¿Sí? Ya. Acuérdense, si ustedes buscan generadores, hacen lo que hice recién. Si buscan base, tienen que probar que es LI, ¿ya? Ya, entonces nos falta la B. Determinar una base para W y calcular su dimensión. Bueno, aquí vamos a hacer eso. Ya, aquí lo hicimos. Ya. La B. Entonces, base para W y su dimensión. Vean, aquí les tengo. Debemos establecer independencia lineal para el sistema de generadores encontrados en A. ¿Ya? ¿Ven? Se relacionan, pero no es lo mismo. ¿Ya? Ustedes no pueden decir la base es lo mismo que el sistema de generadores. ¿Ya? Tienen que probar que es LI siempre. Entonces aquí yo lo hice con combinación lineal, lo mismo que adelante. Tenemos un alfa 1 multiplicando la matriz y un alfa 2 multiplicando la segunda matriz. Y esto tiene que ser igual al cero del conjunto del espacio vectorial, ¿ya? En este caso el espacio vectorial son las matrices cuadradas de 2 por 2. Entonces el 0, 0, 0, 0 en esa, como en esa forma, ¿ya? Porque el cero puede estar así, ¿ya? Pero tiene que ser la misma dimensión que el otro, ¿ya? Que las otras componentes. ¿Ya? Entonces aquí eh, sumamos componente a componente y multiplicamos. Hacemos distributiva. Entonces nos queda alfa 1 más 0 alfa 2, entonces alfa 1. 0 alfa 1 más 2 alfa 2, 2 alfa 2. Lo mismo, alfa 2 y alfa 1 más 2 veces alfa 2. Igual al 0, 0, 0. Entonces esta es nuestra ecuación. ¿Ven? Aquí solamente hice combinación lineal, no fue necesario usar el teorema del rango, ¿ven? Porque aquí ya le daban al tiro las componentes. Entonces, alfa 1 igual a 0, 2 alfa 2 igual a 0, alfa 2 igual a 0, y alfa 1 más 2 alfa 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Aquí nos dan al tiro que alfa 1 y alfa 2 es 0. Entonces, el conjunto sí es LI, ¿ya? Porque los factores que multiplican a cada matriz es 0, ¿ya? Es lo mismo que con el teorema del rango si hay única solución, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, el mismo sistema de generadores también es una base para el W, ¿ya? ¿Y cuál es la dimensión de esta, de la base?
2. Muy bien. Sí. La dimensión es 2. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Ven? En este caso sí era lo mismo, pues el sistema de generadores es lo mismo que la base, pero no siempre es así. ¿Ya? Hay casos en los que puede que sea generador, pero no es base. ¿Ya? Así que eso. ¿Se entendió el ejercicio? Ya. Acuérdense, cualquier duda me pregunta nomás, estoy atenta al chat. Ya. El ejercicio 4. Voy a leer la pregunta porque no me acuerdo qué decía. Ya. Ya, la 4 es un poquito más larga. Tampoco tanto. Ya. En las matrices de 2 por 2 considera el subespacio vectorial W. Ya. Ahí nos dan el subespacio. De nuevo es de matrices y... ¿Y cómo se llama? Ay, espérense. Ya. Con esas tres condiciones. Ya. Esta y esta. Entonces, las A nos dicen, determine los valores de B pertenecientes a los reales y alfa pertenecientes a los reales, tal que esa matriz pertenece al subespacio vectorial. ¿Ya? Luego la B nos dice, establezca un sistema de generadores para W y determine una base para W y calcule su dimensión. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio. Este es el 4, me parece que es ese. Y me pasé. Ya. Entonces nos piden los valores de beta y lambda, tal que esa matriz pertenezca a W. ¿Ya? A esa matriz le vamos a decir B, ¿ya? Ya, entonces, para que B pertenezca al subespacio vectorial, debe cumplir con las tres condiciones que nos piden, ¿ya? Para que una matriz sea de 2 por 2 perteneciente a W, ¿ya? Entonces, para que B pertenezca a W, tiene que cumplir esas tres, ¿ya? Entonces, nosotros donde haya un A1, reemplazamos B más 2. Donde hay una 2, reemplazamos lambda menos 15. Donde hay un A3, reemplazamos 2B menos 5. Y donde hay una 4, reemplazamos 0. ¿Ya? Porque cada componente es el valor que está en las condiciones, ¿ya? B más 2 es igual a 1 y lambda menos 15 es igual a 2 y así, ¿ya? Entonces, aquí tengo las condiciones escritas, ¿ven? Y reemplazamos simplemente. En uno nos va a quedar b más 2 menos 2 veces beta menos 5. Y más 0, pero no lo escribí. Ya, igual a 0. Entonces, de esta, despejamos beta, porque se dan cuenta que toda la ecuación depende de beta, entonces simplemente despejamos beta. Ya, entonces al despejar beta, sumamos aquí el 2 y el 5. Beta menos 2 beta es menos beta y así. Y nos queda que beta es igual a 7. ¿Ya? Simplemente por álgebra o sea, de funciones. Es pura álgebra, perdón. Álgebra 1. Ya. Entonces de eso sacamos que beta es igual a 7. ¿Ya? Y en la segunda nos queda esta. En esta ecuación nos queda alfa menos 15 más 2 veces 2 beta menos 5 igual a alfa. ¿Ya? Aquí al tiro reemplazamos beta igual a 7. ¿Ya? Para beta igual a 7, de nuevo, álgebra, reemplazamos beta en el 7, o sea, 7 en el beta y sumamos, ¿ya? Entonces nos queda que alfa, o sea, dale con alfa, lambda es igual a menos 3, ¿ya? Y solamente para comprobar,
reemplazamos beta y lambda en la ecuación 3, ¿ya? Para ver si se cumple, ¿ya? ¿Y qué reemplazamos? Donde hay un beta reemplazamos 7 y donde hay un lambda reemplazamos -3, ¿ya? Y nos tiene que dar que 0 es igual a 0, ¿ya? Que es lo que a mí me dio cuando lo hice, ¿ya? Entonces, aquí reemplazamos 7, aquí reemplazamos -3 y aquí reemplazamos 7. Entonces nos queda 7 más 2, -3 menos 15, 14 menos 5. Multiplicamos, sumamos, restamos y nos queda 0, ¿ya? Entonces, para que B pertenezca a W, B tiene que valer 7 y lambda igual a -3. ¿Ya? Esa fue la respuesta del A. Ya. Entonces, eso. ¿Se entendió? Esta parte fue como muy sencilla, era solamente reemplazar. Ya. Ahora la B. Nos piden un sistema de generadores. Entonces, un sistema de generadores con las condiciones iniciales que nos daban al principio. Y de este mismo sacamos un cell, ¿ya? Un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, eh, el cell lo pasamos a matriz, a una matriz ampliada. Ya lo mismo de siempre, todo el rato lo mismo. Y las componentes que acompañan a o sea, a la 1, a la 2 y a la 3 y a la 4. ¿Ya? Aquí tenemos 4 componentes. Entonces nos queda esta matriz. ¿Ya? Eso. Luego, nuestro pivote aquí es 1, ¿ya? Y tenemos que hacer un 0 acá. Entonces restamos la fila 1 con la fila 3, ¿ya? Entonces nos queda 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. 3 menos 1, 4, porque van a sumarse. Menos 1 por menos 1, 1. Y se suman. Y 4 menos 2, 2. ¿Ya? Nos va a quedar esta matriz. Y aquí, si se dan cuenta, esta es la misma fila que esa, solamente que ponderada por un 2. ¿Ya? Aquí ustedes podrían simplemente multiplicarla, o sea, como restarla por el doble, ya que es lo mismo que vamos a hacer así con la operación. Entonces se va a anular toda la última fila, ya, porque como es la misma, solo que ponderado, se va a anular toda. Y nos va a quedar esta matriz ampliada, ¿ya? Aquí tampoco analizamos por el teorema del rango porque no nos piden base, ¿ya? No nos piden que sea LI ni nada de eso. Entonces no hay que analizar eso aún, ¿ya? Entonces tenemos estas condiciones. ¿Ya? Volvemos a pasar esto a las ecuaciones iniciales y quedamos eso. Entonces, lo mismo que en delante, dejamos una variable en términos de las otras dos y así. Entonces, de aquí podemos despejar a 2 o a 4, ¿ya? Da lo mismo. Bueno, igual pueden despejar a 3, pero van a quedar como un partido en 2, entonces no va a ser muy bonito. Entonces, aquí podemos despejar a 2 o a 4, ¿ya? Yo despejé a 2. Y aquí reemplazan el A2. Bueno, en este caso no hay A2, así que no hay que reemplazarlo. Entonces nos queda A1 en términos de A3 y A4, ¿ya? Y ustedes eligen cuál despejan, ¿ya? No es necesario que siempre sea como lo estoy haciendo yo. ¿Ya? Es lo mismo que escalonar, no es necesario que escalonen igual que lo hago yo, ¿ya? Entonces despejamos algunas variables y nos queda así, ¿ya? Volvemos a lo mismo que el inicio, planteamos nuestro conjunto y nos queda con estas condiciones. Entonces lo mismo. Donde haya una 1, reemplazamos todo eso. Y donde haya una 2, reemplazamos eso. ¿Ya? Nos va a quedar así. Entonces, las 4 componentes van a depender
de A3 y A4, ¿ya? Entonces tienen que poner esta condición, ya no se les vaya a olvidar. Luego factorizamos de nuevo y nos queda A3 por 1, A3 por menos 2, A3 por 1 y A3 0, ¿ya? Lo mismo con el A4. Aquí tenemos un menos 2, aquí tenemos un menos 1, aquí tenemos 0 y 1, ¿ya? Seguimos con la condición. Y aquí ya encontramos nuestro sistema de generadores, ¿ya? Esta es una y esta es una. Entonces lo planteamos así. Esto es importante igual. Cuando plantean generadores tienen que hacer así. Si es solo el conjunto, como cuando dicen esto es base o esto es LI, tienen que poner solo eso, ¿ya? Sin como ese corchete raro. Como, no, que son generadores, ya eso se llama. Ya, entonces esto es un sistema de generadores para W. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Cualquier cosa? ¿Sí? ¿Se entendió todo? ¿No hay ninguna duda? Ya, voy a seguir entonces. Y la C nos preguntaban, determina una base y su dimensión. Ya, entonces nosotros, desde aquí, nosotros tenemos que probar que es el I. ¿Ven? Ahora sí hay que probar que es el I. ¿Profe, esto lo va a mandar? Sí. Sí lo voy a mandar a todos los grupos que tengan álgebra 2. O sea, vendría a ser a todos menos al de la generación de este año. ¿Ya? Así que sí, sí lo voy a mandar. Igual que el video también va a estar publicado en YouTube. Menos el primer ejercicio porque empecé a grabar desde el segundo, que se me olvidó. Y me recordaron, así que eso. Ya, entonces desde aquí tenemos que probar qué es, o sea, tenemos que encontrar una base y calcularle la dimensión. Entonces, para este sistema de generadores, tenemos que probar o establecer independencia lineal. ¿Ya? Lo mismo. Aquí uso combinación lineal. Entonces, alfa 1 por esta matriz y alfa 2 por esa matriz. Lo mismo que hicimos en delante. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Agrupamos términos, o sea, agrupamos términos. Sumamos y hacemos distribución. Entonces, alfa 1 más menos 2 alfa 2. Menos 2 alfa 1 menos alfa 2. Alfa 1 más 0 y, y alfa 1 por 0 más alfa 2. Entonces, alfa 2. Y todo esto igual al 0 de la matriz, acuérdense. De esa tiene que ser igual a esa. Y tener la misma, ¿cómo se dice? Uy, se me olvidó la palabra que usé de antes, pero tiene que ser con las mismas dimensiones. Ahí está, de 2 por 2. Ya, entonces aquí esta componente tiene que ser igual a 0, esta igual a 0 y así con todas las componentes. Por lo tanto, aquí también sale al tiro y nos dice que alfa 1 es igual a alfa 2 y e igual a 0. ¿Ya? Entonces, el mismo conjunto que es generador también es LI, por lo tanto también es base. ¿Y ahí quién me dice cuál es la dimensión de esta base? ¿Mm? La dimensión de esta base, 2. Muy bien. Ya. Entonces, ¿ven? Aquí lo anoté sin los corchetes, esos como que son así. Entonces, este conjunto es una base para W y su dimensión es 2. ¿Ya? Entonces, eso fue el cuarto ejercicio, parece que fue. Sí. Este ejercicio fue de un aporte, así que de verdad que no está difícil.
No sé qué más difícil podrían preguntarle. ¿Ya? Y ahora el último ejercicio es ya de transformación lineal. ¿Ya? Es este. Ya nos dice, si consideráramos la transformación lineal, que va desde los polinomios de grado 2 hasta R4, tal que la transformación del polinomio grado 2 es esto. Ven que aquí una componente, 2, 3 y 4. Ya, ahí están los R4. Nos pide, determine los valores otra vez de beta y lambda, tales que la transformación de ese polinomio nos dé ese, vector, ¿ya? Porque esto es un vector en R4. Luego, determine el ker de t e indique su dimensión y responde si esta transformación lineal es inyectiva. Y lo mismo que con el im de t, determine la dimensión del im de t y responda si es una transformación lineal sobreyectiva. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice cuándo una transformación lineal es inyectiva? ¿Qué tiene que ocurrir con el ker para que una transformación lineal sea inyectiva? Que sea cero. Bien, correcto. Si el ker nos da que pertenece al, o sea, si nos da así, el ker de t es cero, entonces es inyectiva. Y para que sea sobreyectiva, ¿qué tiene que pasar con el im de t? Igual al recorrido. Bien, sí, tiene que ser igual al recorrido. Entonces, ¿qué estamos buscando para la BS? El ker tiene que ser cero y la dimensión de im de t, en este caso el recorrido es R4. Entonces, el im de t tiene que ser igual a R4, por lo tanto su dimensión, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuál es la dimensión de los R4? 4. Bien, pues sí que ahí sí. Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Mm, y ahí está. Ya, entonces nos dicen, primero la A. Entonces tenemos que, ahí. A este polinomio tenemos que aplicarle o sea, tenemos que aplicarle esta transformación. Y nos tiene que dar eso, ¿ya? En- entonces, en este caso, beta es A sub 0 y alfa es A2, ¿ya? En este caso no hay A sub 1 porque esta no está acompañada, no hay ningún X, solo, ¿ya? Si hubiese sido así, beta más 2x más lambda x cuadrado, ahí el A1 hubiese sido 2, ¿ya? Pero en este caso no hay, es sub 1, entonces 0. Ya, entonces la transformación lineal se le aplica a estas componentes. Entonces, donde hay una sub 0, se reemplaza la sub 0, donde hay una sub 1, se reemplaza la sub 1, y donde hay una sub 2, se reemplaza la sub 2. Entonces, nos queda aquí beta menos lambda, beta menos lambda. Luego, menos beta más 0 más 2 lambda. Luego, 2 beta menos lambda. Y aquí, beta menos 2 lambda. ¿Ya? Entonces, nos queda así. Y esto tiene que ser igual a este vector, ya que nos dan el enunciado. Entonces, igualamos. Nos queda 2A, 2,0, alfa más beta, 0, tiene que ser igual a esta transformación. Entonces, de nuevo, un sistema de ecuaciones. Y nos queda esto. B menos alfa tiene que ser igual a 2.
menos beta menos 2 alfa igual a 0. 2 beta menos alfa igual a alfa más beta, y beta menos 2 alfa igual a 0. ¿Ya? Entonces, quedamos así. De aquí, ya, nos queda igual. B menos alfa es 2. Luego, si a esta la multiplicamos por menos 1, nos queda B menos 2 alfa igual a 0. ¿Ya? Esta la dejamos igual a 0. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos ese restando, pasamos ese restando. Y nos va a quedar beta menos 2 alfa igual a 0. ¿Ya? Y esta, por, mm, por enunciado, también es beta menos 2 alfa igual a 0. Entonces, las únicas dos condiciones que vamos a tener es que beta menos alfa sea igual a 2, por esta, y beta menos 2 alfa igual a 0, que es lo mismo que tenemos en estas tres condiciones. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos condiciones. Hacemos de nuevo un poco de álgebra. De aquí despejamos beta. Entonces, en este caso, beta es igual a 2 alfa. Entonces, o sea, alfa, 2 lambda. Entonces, ese beta lo reemplazamos en la primera. Y nos va a quedar que lambda va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, reemplazamos este aquí. Y nos queda 2 alfa menos alfa, que es alfa igual a 2. Y si alfa es 2, beta es 4. ¿Ya? Entonces, los valores para que se cumpla esta transformación son beta igual a 4 y lambda igual a 2. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí fue lo mismo que casi el ejercicio anterior, que fue literalmente reemplazar el polinomio o el vector que nos daban y tenemos que igualarlo al que nos pedían. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, claro que sí. No era tan difícil, así que era reemplazar, solo reemplazar. Ya, ahora a la vez nos piden encontrar el ker. Ya, como dijeron en delante, el ker tiene que ser igual, o sea, la transformación tiene que ser igual al, al cero de salida, ¿ya? En este caso, la transformación que nos la dan por enunciado, que es esta, tiene que ser igual al cero de este conjunto, ¿ya? El cero del R4 es 0,0,0,0,0, ¿ya? Entonces, la transformación lineal tiene que ser igual al 0, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, nos queda, cada componente tiene que ser igual a 0, entonces, a sub 0 menos 2 igual a 0. Menos a sub 0 más a sub 1 más 2 a sub 2 igual a 0. 2 a sub 0 menos alfa menos a 2, 0. Y a sub 0 menos 2 a 2, 0. ¿Ya? Entonces de aquí pasamos a un cel. ¿Ya? Igual no es necesario cada rato pasar al cel. Por ejemplo, en esta igual podría haber sido más fácil, no sé, pues trabajar con el álgebra, ¿cachai? Por ejemplo, despejamos la sub 0, a sub 0 es igual a sub 2 y así, ¿ya? Entonces, pasamos a una matriz ampliada, ¿ya? Ponemos las componentes, el que acompaña a la sub 0, el que acompaña a la sub 1 y el que acompaña a la sub 2, ¿ya? Entonces nos va a quedar esta matriz. Luego, escalonamos en en todas estas componentes tiene que ser igual a 0. Entonces, a la fila 2 le sumo a la fila 1, porque tenemos de pivote un 1, así que mucho más fácil. A la fila 2 le resto 2 veces la fila 1, y a la fila 1 le resto simplemente la fila 1. ¿Ya? Entonces nos queda así, y nos queda casi escalonada, porque tenemos un pivote, dos pivotes y hay 0, pero nos falta que dentro del último pivote este sea 0. Entonces, como es la misma matriz también, pero a la inversa, la sumamos, ¿ya? Y nos da que es
Todas 0 las últimas filas. Ya, de aquí tenemos que a sub 0 menos a sub 2 es igual a 0, a sub 1 es 0 y a sub 2 es 0. ¿Ya? Entonces, todas las componentes son 0. Aquí es lo mismo que analizar el rango, ¿ya? Aquí tenemos que el rango de la matriz es 3. El rango de la matriz ampliada también es 3. Y la cantidad de variables también es 3. ¿Ya? Entonces, solución única, por lo tanto, las únicas soluciones es que todos sean 0. ¿Ya? Es lo mismo que analizar el rango. ¿Ok? Y el ker, por lo tanto, si todos son 0, va a contener a este polinomio. Y como dijeron en delante, para que el ker sea inyectivo, la dimensión del ker, o sea, perdón, el ker tiene que contener al 0. Entonces la dimensión del ker es 0 también. ¿Ya? La dimensión del ker es 0 y contiene a este polinomio. Por lo tanto, T es inyectiva. ¿Ya? Probamos que T es inyectiva. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? al ser inyectiva, automáticamente también es sobreyectiva, ¿no? No, ¿No? no, Ah, no. Son dos condiciones diferentes. Para probar que es inyectiva, el KER tiene que ser 0. Y para probar que es sobreyectiva, el IM de T tiene que ser igual al recorrido de tu transformación. ¿Ya? Entonces hay casos en los que puede que sea inyectiva, pero no sea sobreyectiva. O puede que no sea inyectiva, pero sí sea sobreyectiva. ¿Ya? Y cuando pasa a ambos, es biyectiva. ¿Ya? O isomorfismo, que a veces dicen. ¿Ya? Así que eso. Ahora, en la última pregunta nos piden calcular el IM de T. ¿Ya? O sea, la dimensión del IM de T. Ya, entonces, como T es una transformación lineal, podemos usar el teorema de la dimensión, ¿ya? ¿Conocen ese teorema? Si alguien me lo quiere decir. El teorema de la dimensión. ¿Se lo sabe? Una consulta, ese es cuando la dimensión del Kerr más la dimensión del lim es igual a la dimensión del U, algo así, ¿o no? Sí, es el mismo. La dimensión de partida es igual al dim del Kerr más el dim de... Sí, ya, muy bien. Entonces, ahí lo tengo. La dimensión del Kerr más la dimensión del lim tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida o el dominio o el U, ¿ya? Como se lo aprendan ustedes. Ya, entonces la dimensión del Kerr sabemos que es 0. La dimensión del dominio, el dominio son los polinomios de grado 2. ¿Qué me dice cuál es la dimensión de los polinomios de grado 2? 3. ¿Están seguros? 3. Ya, muy bien. ¿Por qué es 3 y no 2? Que alguien puede pensar que es 2. Porque a los polinomios, la dimensión de los polinomios siempre es 1 más que el grado que ya tiene. ¿Ya? Si es un polinomio de grado 2, la dimensión es 3. Si es un polinomio de grado 3, la dimensión es 4. ¿Ya? Siempre se le suma 1. Entonces, si la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3, significa que la dimensión del IM es 3 también. Si la dimensión es 3, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que la dimensión del IM es 3 y la dimensión del conjunto de, de salida o de llegada o el recorrido es de R4, ¿ya? Y la dimensión de R4 es 4, que es como por regla, ¿ya? Son las dimensiones como bases.
¿Qué sucede cuando la dimensión del lim de t es menor a la dimensión del recorrido? ¿Qué, qué conclusión nos deja? ¿No? Ya, miren, ustedes saben, lo dijimos al principio, ustedes saben que para probar sobreyectividad, la dimensión del lim o el lim tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de llegada, ¿ya? En este caso no son iguales, ¿ya? Porque tenemos que la dimensión del lim, por el teorema de la dimensión, es 3. Y la dimensión del conjunto de llegada o el conjunto, eh, el recorrido y así, o el V o W que le dicen, es 4, ¿ya? En este caso porque el conjunto es así. La T va desde los, perdón, de X, R2 hasta R4, ¿ya? Entonces, este era el conjunto de llegada o el recorrido. Entonces, la dimensión de R4 es 4. En este caso, las dimensiones son distintas. Incluso la dimensión de 3 es menor a la de 4. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la transformación no es sobreyectiva. ¿Ya? Eso significa. Como el lim de t es distinto de 4, esto provoca que la transformación lineal no es sobreyectiva. Incluso en este caso, la transformación lineal es un subconjunto de R4, porque la dimensión del lim es menor a la dimensión del conjunto de llegada. ¿Se entendió? Ay, espérate. Ay, se me salió. Espérame un poquito. Me salió todo. Ya. ¿Quedó alguna duda? Perdón que justo me abrieron la puerta. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿cómo puedo ubicar el recorrido? Por el enunciado salía así, mira. Decía, si consideramos la transformación lineal de R2, que son los polinomios de grado 2, hasta R4, ¿ya? Ah, Nosotros ok. de cálculo 1 y álgebra 1 sabemos que este es el dominio y este es el recorrido, En ¿ya? De ahí, R4 también podríamos llamarle codominio, ¿cierto? ¿cómo? ¿O no? ¿Cómo? También podríamos llamarle codominio al recorrido. Eh, no estoy segura. Tendría que buscarlo porque no estoy segura. Ya, ok, ok. Pero en realidad en este caso como que no es necesario como saber como eso que me preguntaste, porque el lim de t es el recorrido, ¿ya? Es solo el conjunto de llegada, o el U, porque a veces los profes lo enseñan como este es U que llega a W o U que llega a B, ¿ya? Entonces, En este este no, caso, el W sería el recorrido. sí, Vale, vale. ¿ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda?
Mm, Estos fueron los 5 ejercicios que hicimos. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo de otro ejercicio? ¿Una duda en general? ¿Algo que les quede antes de la prueba? No necesariamente así como con la ayudantina, sino que en general. ¿No? ¿Nada? Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo puedo como argumentar de que lo de la independencia lineal, porque son ley, cómo se puede como justificar una respuesta? Si es CLI, se supone que los, por ejemplo, por combinación lineal o por teorema del rango, la solución tiene que ser única, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si es solución única, las componentes de tus ecuaciones, así como a sub 1, a sub 2 o, no sé, las componentes que tenga tu transformación o tu conjunto, tienen que ser todas cero, ¿ya? Eso es que sea independientemente lineal o que sea una combinación linealmente independiente y cualquiera de esas cosas. Toda tu componente tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, por eso tú usas el teorema del rango a veces y tienes que decir que el rango tiene que tener solución única para que sea independientemente lineal y así, ¿ya? Eso se usa para comprobar que es base, Ya, muchas gracias. ¿ya? ¿Y cómo se calcula la IM? Así sin la dimensión, dices tú. Ahí se me salió. Te digo al tiro. Mira, incluso en este ejercicio, en el último, ay, me llevo aquí. Para calcular el IM de t no es necesario, o sea, pues si uno no se acuerda del teorema de la dimensión, o no te piden simplemente solo la dimensión y te piden calcular el IM, tú puedes establecer una base para el IM y a ese calcularle la dimensión, ¿ya? Por ejemplo, eh, tú sabías que tu transformación lineal es esta, ¿cierto? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Esta, ¿ya? Tú sabes que esta es tu transformación lineal. Entonces, tú calculas el IM de t así, mira. Voy a hacerlo como ejemplo. Tienes IM de t igual. En este caso, estamos trabajando con el recorrido ya, porque el IM de t trabaja con el recorrido. Entonces, en este caso, en vez de poner el polinomio, ponemos el vector A, B, C, D, ¿ya? Que pertenece a R4, ¿ya? Aquí no trabajamos con el polinomio, trabajamos con el vector. Y tiene que ser igual, o sea, esto sucede cuando la transformación lineal de a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado es igual aquí a la transformación, esta. Voy a copiar ahí. Es igual a esa. Y todo esto tiene que ser igual a un vector de cualquier componente. Ya ustedes definen ahí un vector. Puede ser u, b, w, así. O puede ser p, q, r, s. Ya, el vector que ustedes quieran, pero tiene que ser igual a un vector. Ya, no a un polinomio en este caso. Ya, entonces, ustedes hacen de nuevo un sistema de ecuaciones, pero con estas condiciones, pues van a tener esto. Entonces, a sub 0 menos a sub 2 va a ser igual a menos a sub 0 más 1 más 2 a sub 2 va a ser igual a b, y así, ¿ya? Con todas las componentes. Entonces, de eso ustedes sacan un sistema de ecuaciones
¿ya? Lo pasan a una matriz ampliada y escalonan, pues tienen que buscar que ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ay, se me fue la onda. Ya tienen que llegar al cel, ¿cierto? Ya hacen el cel y les va a quedar con las condiciones. Aquí no tienen que ver como con el teorema del rango, ¿ya? ¿Quieren que lo haga mejor? Para que les quede más claro, porque siento que si lo explico así al aire va a quedar medio raro. Ya, ya voy a hacer ahora. Voy a calcular aquí. Ya, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, cada componente va a ser A sub 0 menos A sub 2 va a ser igual a A. Luego, menos A sub 0 más A sub 1 más 2A sub 2 va a ser igual a B. 2A menos A2 va a ser igual a C, A sub 0. Y A sub 0 menos 2A2 tiene que ser igual a D, ¿ya? Todo esto va dentro del... Solo que aquí no me alcanza el espacio. Pero va como dentro del conjunto, por decirlo así. Voy a poner ahí. Y esto es el lim de T igual a A, B, C, D, tal que ocurre eso. ¿Ya? Ya. Entonces, de aquí sacan sus ecuaciones. A sub 0 menos A sub 2 igual a A. Menos A sub 0 más A sub 1 más 2A sub 2 es igual a B. 2A sub 0 menos A sub 2 es igual a C. A sub 0 menos 2A2 es igual a D. ¿Ya? Entonces, esto es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Un cel. Lo transformamos en una matriz ampliada para poder trabajarlo mejor y que nos quede como más sencillo. ¿Ya? Entonces, nos queda a la sub 0, si me equivoco en alguna parte, porque esta parte no la había hecho, me dicen nomás, ¿ya? Si encuentran algo que raro en la matriz, me dicen, ¿ya? Entonces, a la sub 0 le acompaña un 1. No hay a sub 1, entonces menos 1, ¿cierto? Ahí. Luego, menos 1, 1, 2. 2, 0, menos 1. 1, 0, menos 2. Todo esto igual a B, C y D. ¿Ya? ¿Se va entendiendo aquí lo que estoy haciendo, cierto? Sí. Ya. Ya, entonces, después de esto, escalonamos, ¿ya? Porque aquí tenemos un pivote. Ya, ahí está el pivote. Ya, entonces, a la fila, a ver si me cae aquí. A ver, fila acá. Ya, esta es la ampliada. Ya, entonces, a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1, ¿ya? Porque por el signo. Luego, a la fila 3 le vamos a restar 2 veces la fila 1. Y a la fila 4 le vamos a restar la fila 1. Ahí está. Esto yo lo hago así como todo al tiro, porque la estoy haciendo con filas independientes, ¿ya? Por ejemplo, yo en ningún caso estoy cambiando la fila 1. Por lo tanto, puedo hacer todas estas operaciones respecto a la fila 1, porque la fila 1 no está cambiando, ¿ya? Si yo a esto lo cambiara así como esta por fila 2 y hacerlo todo en la misma, no puedo, ¿ya? Pero si esto a una que no está cambiando, sí lo puedo hacer, ¿ok? Ya. Entonces, escalonamos y nos va a quedar 1, queda igual, 1, 0, A.
Ya, entonces, a esta le resto esa, o sea, le sumo esa, 0. 1 más 0, 1. 2 menos 1, 1. Y B más A más B. ¿Ya? Ahora la fila 3. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Menos 1, voy a escribirlo acá, para no confundir. Menos 1, menos 2 veces menos 1. Entonces nos queda menos 1 más 2, 1. Y C menos 2A. O 2A, no mentira. C menos 2A. Ya. Y a la última fila, 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Menos 2, menos 1, menos 1, si no me equivoco. Que queda menos 2 más 1, menos 1. Y esta me queda D menos A. Ve, nada que ver. Ya, ahí, ¿cierto? Entonces queda un pivote, el otro y el otro. Aquí tenemos que volver a escalonar porque este también tiene que hacerse 0. Entonces, a la fila 4 le voy a sumar la fila 3. Ahí se acabó la hoja. Ya, entonces esto nos va a quedar 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Menos 1, 1, 1 y 0. Me va a quedar A más B, C menos 2A y D menos A más esto. Entonces, D menos A más C menos 2A. Me va a quedar menos 3A más C más D. Parece que alguien se le abrió el micrófono. Que me sale su conexión a internet es inestable. Lo voy a decir. Ya. Ya, entonces aquí nos queda un pivote y otro pivote. ¿Ya? Ya, entonces de aquí nosotros volvemos a nuestras ecuaciones. ¿Ya? Lo mismo que hacemos todo el rato. ¿Ya? Entonces tenemos que... ¿Cuál era la variable? A sub 0. Ya, entonces tenemos A sub 0 menos A sub 2, si no me equivoco, igual a A sub 1 menos A sub 2 igual a A más B. Y A sub 2 es igual a C menos 2A y 0 es igual a menos 3A más C más D. ¿Ya? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo, cierto? ¿Sí? Ya. Ya, en este caso vamos solo a tomar esta condición, ¿ya? Y mira que igual no nos damos cuenta si hubiese sido por el teorema del rango, ya puede ser así o por el teorema del rango. Y si hubiésemos aplicado el teorema del rango acá, tenemos que el rango de A es 3, ¿cierto? Que tenemos 3 pivotes y la última fila es nula. Luego, el rango de la ampliada, esa va a depender. ¿Por qué? Porque puede que este sea 0 o no sea 0, ¿ya? Pero nosotros necesitamos que sean iguales, ¿ya? Que sean iguales a la... El rango de A y el rango de la matriz ampliada tiene que ser igual, ¿ya? Para el IM. Igual que para el KER, ¿ya? Entonces, para que el rango de A de la matriz ampliada sea 3, implica que menos 3A más C más D tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para que esta fila quede totalmente nula, ¿ya? ¿Se entendió? Porque solamente vamos a tomar esta ecuación y no las otras. Ya, me imagino que sí. Espero que sí.
Si no, igual me preguntan. Ya, entonces, de nuevo, como hemos hecho todo el rato, volvemos a nuestra, como lo que escribimos al un inicio, antes del sistema de ecuaciones. Entonces, nuestro im de t es el vector A, B, C, D, que pertenece a R4, tal que menos 3A más C más D tiene que ser igual a 0. ¿Ya? De aquí podemos despejar tanto C, D o A, ¿ya? O sea, A, C o D. Pero en este caso puede ser más sencillo despejar C o despejar D, ya que no tiene ningún factor que la acompañe, ¿ya? Entonces en este caso vamos a despejar D, ¿ya? Ahí, ahí. Ahí está. Ya, entonces el im de T va a ser igual a, B, C, D, perteneciente a R4, tal que D es igual a 3A menos C. ¿Ya? Simplemente despejamos D. Ya, ahora donde hay un D, reemplazamos el 3A menos C. ¿Ya? Entonces, seguimos im de T igual a, B, C, 3A menos C. ¿Ya? Perteneciente a R a la cuarta. Tal que las condiciones A pertenece a los reales, B pertenece a los reales y C pertenece a los reales. Perdón, ahí. ¿Ya? Factorizamos todo el rato. De verdad que es todo el rato lo mismo. Entonces, por A tenemos 1,0,0,3. ¿Ya? Más B tenemos 0,1,0,0. Más C tenemos 0,0,1, menos 1. Más D por 0,0,0,0. ¿Ya? ¿O no? Sí, pues, está bien. 0,0,0. Ah, no, pues de nuevo aquí. Ahí hacíamos. Hasta ahí. Y tal que A pertenece a los reales y B pertenece a los reales y C pertenece a los reales. ¿Ya? Ya, entonces aquí de esto nosotros encontramos que el generador de T es el 1,0,03, el 0,1,00 y el 0,0,1 menos 1. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces, nosotros ya probamos que era LI. ¿Cuándo lo probamos? En este caso. ¿Ya? Aquí. Bueno, nosotros buscamos específicamente que los rangos tenían que ser iguales para que esto fuera LI. Estábamos buscando una base. ¿Ya? Entonces, como estos vectores son LI, también son una base para el im de T. ¿Ya? Entonces, nosotros de aquí ya sabemos que la base del im de T es el conjunto 1,0,0,3, 0,1,0,0, 0,0,1, menos 1. ¿Ya? Entonces, la dimensión de la base, ¿cuánto es? 3. Bien. Entonces, esto implica que la dimensión de la base es lo mismo que la dimensión del im de T, ¿ya? Entonces, la dimensión del im de T va a ser 3. Fue lo mismo que llegamos al inicio. ¿Se acuerdan? Que llegamos aquí
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, por el teorema de la dimensión, fue lo mismo, ¿ya? Solo que más rápido, porque ahí no tuvimos que hacer como toda la demostración, ¿ya? Entonces aquí el lim de t directamente era 3. Nosotros aquí probamos que es lo mismo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió todo? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que tengan una consulta con el KER, con el lim, algo? Si no tienen ninguna duda, daríamos por terminada la ayudantía, ¿ya? Porque hicimos todos los ejercicios y eso. Si tienen alguna duda de qué hasta su prueba, me pueden preguntar y eso, ¿ya? ¿Se Ya. entendió todo entonces? Sí, sí, Muchas sí. gracias por venir. Espero que les haya quedado bueno, que les haya servido. Les voy a mandar el PDF con toda la resolución igual, ¿ya? Así que eso. Cuídense, que les vaya súper bien. Sí, sí, la subiremos. Está el video grabado menos el primer ejercicio, ¿ya? Porque se me olvidó grabar el final. O sea, al principio. Pero eso. Todo lo demás está grabado. Eso, chau, gracias.